Apa, egunon, guztioi. Bueno, me han dicho que tengo 5 minutos únicamente para presentar lo que desde la Bizkaiko Dantza Etxea hemos considerado que era un proyecto o unos proyectos fundamentales, y luego ya Artasiak os contará, y Maider, todo lo demás. Bueno, cuando llegamos al inicio de la Bizkaiko Dantza Etxea, teníamos muy claro que uno de los ámbitos fundamentales tenía que ser, sobre todo para un sector del que queríamos un desarrollo en el que el nivel de producción llegaba ya a unas cotas muy elevadas y muy superiores a la demanda que había de danza, por lo que teníamos que hacer era ir a buscar esa demanda. Entonces, como la mayoría de los que estábamos éramos gente convencida de que la danza hace mejor a las personas y hace mucho más interesante la vida aquí, esta que nos toca, pues teníamos que ir a explicar esto y a intentar convencer a todo el mundo. No tanto convencer, sobre todo a los que lo han olvidado, porque partimos de que, como habéis visto en las imágenes de antes, los niños, o sea, cuando somos pequeños sabemos que la danza es buena y sabemos lo que puede aportar, pero por desgracia a lo largo de nuestra vida se nos va olvidando. Entonces lo que hemos hecho es acercarnos y buscar, intentar recuperar eso. Y bueno, pues de lo que es el presupuesto de la Bizkaiko Dantza Etxea, más del 60% de lo que es el programa de actividades está dirigido a la sensibilización, con 3 proyectos en este momento, que es Dantza Eskolara, Eskolak Dantzara y Familiak Dantzarak. Entonces, bueno, estos 3 proyectos, lo que hacemos también desde el propio servicio es lanzarlo al sector para que ellos nos hagan las propuestas. Lo que sí que hace el servicio es establecer unas pautas, unos objetivos y sobre todo unas directrices en donde queremos que oscilen estas iniciativas que luego van a venir de vuelta. Y sobre todo los requisitos que ponemos tienen que ver mucho con el marco y el ámbito de participantes que queremos lograr, que claro, como siempre queremos con poco dinero llegar a mucha gente, cosa complicada, pero bueno, en ello andamos. Y bueno, que cada año vamos intentando dotarle de un poquito más de presupuesto, y así como empezamos con dos subvenciones, por decir de alguna manera, para Dantza Eskolarak, o sea, para compañías que quisieran llevar sus trabajos y todo su proceso de creación a las escuelas. Este año ya tenemos 3, desde el año pasado se ha dado una más. También hemos aumentado un poquito el presupuesto de Eskolak Dantzara, y sobre todo queríamos tejer esa red de agentes que intervienen en lo que es el proceso de sensibilización o de generar inquietud en hábitos de consumo de cultura como es la danza. Y bueno, espacios escénicos. Queríamos además que por otra parte se viera también que hay un sector profesional que está detrás de todo esto y que los propios, bueno, digo escolares, hemos empezado con la comunidad educativa. Nuestra aspiración no es solo sensibilizar, como digo, a la comunidad educativa, pero bueno, creíamos que empezando por la base vamos a tener más facilidades a largo plazo de que esto mejore, ¿no? Pero nos interesan otros colectivos mucho y probablemente el año que viene desarrollemos ya otro programa con colectivos que entendemos que tienen tiempo, que tienen recursos para consumir cultura y sobre todo danza, y que lo que les ha sucedido es que se les ha olvidado y mucho lo bueno que la danza les aportaba. Con lo cual, pues ahí seguiremos y no me voy a enrollar y paso con ella, que es la que os va a explicar bien en qué consisten estos proyectos. Sobre todo también teníamos mucho interés, digo, porque a nivel presupuestario ya siento, pero creo que al final las cosas donde se ve si hay interés o no es cuando se ponen recursos para ello. Y desde luego no solo era que se hagan cosas, sino la idea de que hemos invertido mucho en vídeos y en hacer visible todo lo que hagamos en esta línea, porque creemos que va a ayudar bastante a tenerlo en cuenta. Y nada, Maider, yo me vuelvo a mi sitio y te dejo aquí con todo. Pues kaixo, egunon. Yo soy Maider, formo parte de Artasiak junto con Andrea y Ana, que también están por aquí. Nosotras nos dedicamos a la educación artística y a la mediación cultural, y una de las maneras que tenemos de desarrollar esta labor pues es vinculando las producciones artísticas y culturales con diferentes colectivos, y en este acercamiento generando procesos de aprendizaje. En una de las líneas de acción de Artasiak, que hemos llamado cuerpos transversales, pues aquí trabajamos en concreto con el cuerpo y con las artes vivas para generar estos procesos educativos. Como colectivo estamos vinculadas a diferentes agentes e instituciones, y en este caso pues desarrollamos el proyecto Eskolak Dantzara de Dantzabiz,
durante los 2 años que tiene de vida, 2013 y 2014, y el año pasado lo hicimos con la colaboración de Amaia Navascués, que acabáis de escuchar. Bajo nuestro punto de vista, el interés principal que tiene el proyecto Eskolak Dantzara es la apertura de posibilidades que ofrece para buscar nuevas maneras de incluir el cuerpo y las artes vivas, en este caso en el contexto de la educación formal, para ayudar al desarrollo de los objetivos curriculares. No trata de aprender a enseñar danza y tampoco de explicar las obras que se van a ir a ver, que os voy a poner un vídeo ahora realizado por Dantzabis, en el que explicamos un poco cuál es la propuesta. Es un poco vergonzoso verse a una misma, y a Maya también. Bueno, en el vídeo comentamos cuál es el formato de la propuesta, que es se realizan 2 sesiones en el aula y una previa y una posterior a ir a ver una obra de danza. También se comenta cuáles son los objetivos principales, que os los voy a ir contando ahora, y de ahí voy a ir hablando sobre las dificultades que nos hemos encontrado en desarrollar cada uno de estos objetivos y también los aprendizajes que hemos tenido con los que hemos intentado ir replanteando la propuesta. El primer objetivo es acercar al alumnado a ver danza, con la característica que es danza programada en las programaciones habituales de los teatros, en el horario habitual y dirigida al público general. Aquí, el planteamiento principal de Dantzabis es trabajar con 7 centros escolares de Vizcaya. Entonces, hay un límite temporal porque la propuesta se tiene que realizar entre septiembre y diciembre, y también un límite presupuestario que hace que replanteemos esto y propongamos trabajar con menos centros escolares, pero vinculándolos con el mismo número de compañías. De manera que se producirá una mayor implicación por parte de los centros escolares, porque se puede incluir a todas las clases de un mismo curso en la propuesta y se puede trabajar con más profesores o trabajar con una misma profesora o profesor durante más sesiones. Y también entendemos que esto posibilitará que la relación entre el centro escolar y el teatro se pueda dar mejor, porque el centro escolar va a acudir más veces a ver danza al teatro. El segundo objetivo es experimentar otras maneras de incluir el cuerpo en los procesos de aprendizaje. Aquí, sobre todo el límite es temporal, porque como os he comentado son 2 sesiones exclusivamente y dentro del horario lectivo, con lo que es como entre 1 hora o 2 horas cada sesión, ¿no? Se hacen reuniones previas con el profesorado para ver cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades y ver cómo esta propuesta pues, puede contribuir, ¿no? Pero la realidad es que es muy poco tiempo para que se incluya el profesorado de una manera adecuada y sobre todo para que pueda haber una continuidad, para que se siga como trabajando en esta línea, ¿no? Y por lo tanto vemos que es como necesario que Eskolak Dantzara se ayude de otros programas que se centren más en trabajar específicamente con el profesorado, como nos acaban de comentar, por ejemplo, Gorputzaldiak, ¿no? Y el tercer objetivo es relacionar los agentes que se implican en la propuesta, crear redes entre ellos, que en este caso son el centro escolar, los teatros y las compañías, ¿no? Bueno, lo que hemos observado es que hay diferente nivel de implicación por parte de los teatros. Por una parte es muy difícil llegar a los teatros grandes y también dentro de los teatros más pequeños pues hay diferentes niveles de implicación. Entonces, creemos que
que sería interesante que los teatros también se impliquen en esta propuesta desde el inicio, que se puedan también inscribir, porque hasta ahora los que se inscriben son los centros escolares, entonces quizás implicándoles desde el principio, pues la relación sea diferente. O también que en el acercamiento que hacemos al centro escolar trabajemos las mediadoras junto con el teatro. Y por parte de la relación que hay entre las compañías y el alumnado, pues hasta ahora lo que se está haciendo son los coloquios posteriores que las compañías hacen después de las obras. Pero esto no sucede o no se puede desarrollar siempre, ¿no? En todas las ocasiones, por diferentes motivos. Entonces también tenemos que pensar otras maneras para que esto pueda ocurrir, ¿no? Bueno, y como aspectos generales, así a destacar del proyecto. Por una parte, la percepción de que es una propuesta necesaria porque no tienen, desde los centros escolares nos dicen que no tienen muchas opciones para trabajar procesos educativos en torno a la danza y los teatros también demandan que haya movimientos, ¿no? Y proyectos en torno a la danza y vinculando otros colectivos. Y en general la valoración de la gente que ha participado pues es bastante positiva. Nos parece muy importante que se creen estas conexiones entre proyectos que ya se están dando, ¿no? Bien dentro de Dantzavis o bien entre otros proyectos, para que dentro de cada proyecto con sus limitaciones, pues en vez de desarrollarse de una manera aislada, pues se puedan complementar. Por otra parte también el tiempo de los proyectos, ¿no? O sea, nosotras vemos que es fundamental que los proyectos tengan su tiempo y que sean tiempos a medio o largo plazo, preferiblemente a largo plazo, ¿no? Pero bueno, esto es complicado, pues a veces porque los tiempos de estos proyectos, también los tiempos institucionales y bueno, pues no van acorde, ¿no? Pero es como fundamental reparar en que para que posen, ¿no? Necesitan tiempo. Y en cuanto a la continuidad, por ejemplo, en este caso, esto es un proyecto que sale a concurso público. Entonces, también nos parece interesante que los aprendizajes que ya se han dado se puedan como trasladar a siguientes agentes que vayan a desarrollar este proyecto para que no se pierdan, ¿no? Y, bueno, como otro aspecto también a destacar, Eskolak Dantzara posibilita como la figura de la educadora artística que se vincule a las artes vivas. En el contexto de las artes vivas estamos viendo como estos días hemos visto como los proyectos pedagógicos están muy vinculados a compañías, artistas, pero esta figura está muy poco presente, ¿no? Y desde nuestro punto de vista nos parece que es interesante que existan diferentes tipos de proyectos, diferentes aproximaciones y que se puedan incluir otros ámbitos, aparte del de la educación artística, pues proyectos que puedan venir del ámbito social o desde la arquitectura, desde la filosofía. Bueno, abrir esa posibilidad, ¿no? Y entonces, pues esto ha sido así como muy rápido, lo que os he podido contar de Eskolak Dantzara, pero luego me podéis preguntar lo que queráis y vamos hablando. Y me gustaría poneros el vídeo. No sé si puede ser. Venga, mientras ponemos el vídeo, abrimos un turno de preguntas. ¿Que el animador? 2014. No, Eskolak Dantzara 2014. Venga. Bueno, galdetuko dizut euskeraz. Es que arrestasun gehiago. Sí, voy a hacer la pregunta en euskera, que me resulta más sencillo. Quisiera saber si tenéis relación con las orquestas, por ejemplo, con la Orquesta de Euskadi. Por ejemplo, el pasado jueves estuvimos con los estudiantes, con los alumnos de segundo de la ESO, en un ensayo abierto de la Orquesta de Euskadi. No sé si te has referido a los teatros quizás de Vizcaya y ahí las cosas son diferentes, pero la Orquesta de Euskadi, por lo visto, tienen ya programado un ballet para el año que viene, así nos lo dijo Miquel Cañada. Y quizás se puede hacer algo en torno a esto, no sé cómo se podría coordinar. Para nosotros es difícil, por ejemplo, ir a sesiones que son a las 8 de la tarde. Si los padres no se implican, eso es muy difícil de conseguir.
me parece muy interesante acudir a ensayos abiertos, por ejemplo, por un mundo tan desconocido como es el del ballet. Eso es lo que quería saber. No sé si tenéis relación con la orquesta cuando hacen este tipo de cosas, por ejemplo, como con el ballet. Claro, también hay problemas, por ejemplo, cuando se pretenden llevar 200 alumnos, por ejemplo, a un ensayo abierto. No, nosotros no tenemos relación directa con la orquesta, en este caso, con la Orquesta de Euskadi. Conocemos algunos proyectos educativos que están desarrollando, que tienen ya una larga trayectoria. En el caso de la danza, ir a los ensayos, por ejemplo, lo que más nos ha gustado de esto es ese momento en el que la compañía y los profesores pueden estar juntos. Pero esto nos ha resultado más difícil, por ejemplo, en las compañías grandes de ballet clásico, por ejemplo. Nos ha resultado difícil entrar en relación con el teatro. A veces ni siquiera hemos conseguido llegar a relacionarnos con la compañía. Quizás lo que tengamos que hacer es buscar otros medios de relacionarnos. Quizás sí, ir a los ensayos generales. También podríamos pensar en dinámicas parecidas a la de media horita antes que comentaban el otro día en relación con el mercat dels flors. Ese tipo de dinámicas quizás tendríamos que buscar. Sí, en esos... Una posibilidad sería quizás implicarse en ese ensayo general en el horario de mañana. Micrófono, por favor. El micrófono no está encendido. Las sesiones de mañana son más interesantes porque vienen mucho mejor desde el punto de vista del horario. Los profesores ahí se implican más, por ejemplo. Sí. Hay casos en los que hay que acudir, por ejemplo, los alumnos y los profesores tienen que ir los viernes o los fines de semana, o en horario de tarde, por ejemplo, a las 8 o las 9, y eso sí es un obstáculo. Algunos centros educativos no se han animado a participar en este proyecto por esa razón, pero las que se han animado hemos visto que han considerado esta experiencia como muy positiva. Los alumnos y las alumnas se han animado a ir, a veces han implicado los padres y las madres, en otros casos no. En algunos municipios de pequeño tamaño incluso los niños pequeños van solos incluso. Hemos visto cosas muy interesantes. Nos parece desde ese punto de vista una experiencia muy positiva, porque es otra manera de acercarse a esta iniciativa. No estamos dentro de una función dentro de la escuela, por ejemplo, entonces se convierte en algo especial. Yo tengo otra pregunta, Maider. Has mencionado que antes de ir al espectáculo hacéis algunas sesiones, después otras. ¿En qué consisten esas sesiones? ¿Qué trabajáis en concreto con los alumnos? Bueno, en cada caso nos esforzamos por relacionar la obra que vamos a ver con algún tema, con algún concepto que se trabaje en esa obra en concreto. Es decir, vincular de alguna manera a los profesores, a los alumnos con los temas que se trabajan, algo en lo que nosotros podemos realizar una aportación. Lo que pasa es que al final son sesiones en cierto modo cerradas. Vimos, por ejemplo, Animal, y en aquel caso trabajamos el concepto del otro, la otredad, ese tipo de conceptos. Pero la cuestión es que las sesiones quedan como cerradas, muy vinculadas a lo que vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces no funciona como una herramienta que después los profesores pueden utilizar. Queda una cosa como muy limitada al tema en sí. Por lo tanto, hay que replantear esto. En una primera sesión tendríamos que conseguir activar el cuerpo y la mirada de una manera general desde la práctica, desde la experiencia, y en una segunda sesión hacer una reflexión en la que mediante distintas dinámicas conseguimos también utilizar el cuerpo. Es decir, reflexionar sobre lo que hemos visto, pero desde nuestra propia mirada, desde nuestro propio cuerpo, desde nuestros propios conocimientos. Eso es lo que nos esforzamos por conseguir. Sí, otra pregunta, sí. Es una pregunta dirigida a vosotras y a Maya de Gorputzaldiak. En vuestro caso, ¿es la compañía que va a la escuela? No, nosotros vamos. En Gorputzaldiak es al revés.
Sí, no hay un contrato con algunos bailarines ni nada de esto. No, no, en este caso somos nosotros los que vamos. Esta es un poco la diferencia. En los trabajos que hemos visto ahora, las compañías son las que se vinculan con las clases. En este caso somos nosotros, como educadores, los que vamos a las aulas y nos implicamos. El año pasado lo hicimos también en colaboración con Amaya. Sí, luego quisiera saber un poco cómo funciona el colectivo Artasiak. Sí, este proyecto está en Dantza Bis, pero también hay otro proyecto que es Dantza Eskolara, la danza a las escuelas. Después, Jausika va a hablar de este proyecto. En este caso, sí es la compañía la que se desplaza al centro educativo. Esto se nos explicará después. Y en cuanto a Artasiak, ¿cuál es el funcionamiento de este colectivo? ¿Sois independientes? Sí, eso sí, somos independientes y nos vinculamos con distintos agentes o distintas instituciones para desarrollar distintos proyectos en concreto. Y después vosotros hacéis propuestas y si hay interés, pues van adelante. Sí, nosotros recibimos y... Opa, Egunon. Yo quisiera saber quién diseña la programación, para qué edad está dirigido, qué aporta el teatro, qué aportáis vosotros, qué aportan los escolares, si pagan, no pagan. Un poco el... Bai, orain arte, bi urte hauetan, bueno, castellano, sí, perdón, ya tengo un lío. En estos 2 años, la programación la hemos elegido nosotras. O sea, la inscripción se ha lanzado a los centros escolares y nosotras hemos hecho como un análisis de los proyectos que había en Vizcaya, de las piezas que se mostraban y por horarios, por temas, por cercanías, pues hemos elegido una serie de obras. Para el centro escolar el programa es gratuito. Nosotras aportamos el trabajo pedagógico, vamos al centro escolar, hablamos con ellos e intentamos hacerlo en común, pero como he comentado es como muy poco tiempo para que realmente se haga este trabajo en común con el profesorado. Y el centro escolar no paga, el teatro recibe el proyecto. En estos 2 años ha sido como a posteriori, porque el centro escolar se inscribe, entonces los teatros cercanos pues son los que van a recibir este proyecto, por eso que su vinculación a veces es más y otras menos, ¿no? Y lo que hace es recibir pues a estos alumnos, se encarga de comentar a la compañía que esto va a suceder y intentar hacer estas conexiones con la compañía y el alumnado, y hasta ahora ha estado planteado así, pero creemos que tiene que tener una vuelta para que todos los agentes se puedan implicar de otra manera y que se vayan generando esas relaciones. El tema de las entradas las asume el coste del programa de Dantza Bis. Sí que es verdad que es una cosa que queremos mejorar porque depende de qué espectáculos, el coste de la entrada es bastante elevado y aunque estamos negociando con los espacios escénicos también para que reduzcan el precio de las entradas a estos colectivos, aún así de todo el proyecto es una parte muy importante. Entonces lo que estamos intentando es conseguir precios más baratos de entradas y bueno, y seguir aumentando un poco el presupuesto, sobre todo poniendo en valor la labor que hacen las mediadoras, ¿no? Los agentes. Sí, la mayoría de los teatros hoy en día tienen ya una política de precios, ¿no? Pero aún así, por lo que decimos, se nos ha olvidado comentar que, claro, les exigimos, de alguna manera, desde el propio la propuesta, que tienen que ser para todas las disciplinas de danza, tanto para clásico, contemporáneo y tradicional. Esto, lo que sucede es que luego la oferta que hay, por ejemplo, de danza clásica, pues la mayoría son en teatros, léase Euskalduna o el Arriaga, donde podemos encontrarnos con entradas que se aproximan a los 40 euros en algunos casos, con lo cual una parte muy importante del presupuesto se tiene que ir ahí. Entonces ahí es donde estamos intentando con promotoras, que son las que traen los espectáculos o las compañías, intentar reducir precios. Es absolutamente gratuito todo. Sí. Vídeo. Adinarena bai, ez? LH de BH.
Con primaria, secundaria y bachillerato. En cada caso han sido experiencias totalmente diferentes. Os pongo el vídeo, ¿vale? Ah, bueno, perdón, es que me han dicho que corre. Gauza bakarra. Sí, solo quería preguntar una cosa. ¿Sois vosotras desde Artasiak las que elegís a qué funciones vais a ir? Hasta ahora sí. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora es obtener la vinculación de los teatros desde el principio, que ellos sepan qué piezas tenemos y que ellos puedan decir que queremos trabajar con estas. Perdonen, pero si no utilizan el micrófono para hacer las preguntas no podemos hacer traducción. Le responde que si los teatros y las escuelas se implican desde el principio será mucho más fácil que haya esa cooperación desde el principio, porque creemos que es importante que se replantee quién toma la decisión. Hasta ahora hemos sido nosotras, pero es importante estar incluyendo a los otros agentes también. Lehenengo saio bat egin genuen lehenago institutuan, eta gero joan ginen Alondi gara Daniel Abreu animal pieza ikustera. Baby bird was growing up the cow. Marilyn, she's walking down the street with you. Family single. Nik uste esperientzia positiboa izan dela, eta beste ikuspuntu batzuek barneratu dituztela. In my very cool single wedding. Larry Bird is screaming on the wall. Maple Line is cooking from the topless row. All the beaches are laughing at me. Dancing in dresses by the altar light. Ikasleak dantza ikustera gerturatzea, bestalde gorputza erabiltzea hezkuntza tresnatzat, eta baita programa honetan gure interesa, edo badaukagu beste interes bat dela, parte hartzen duten eragileen horren arteko harremanak sustatzea. Kasu honetan izango ziren antzokia, eskola, konpainiak. Bueno, mila esker, Maider.